¿Pero qué está diciendo? Dice, las Champions tienen más nivel que un mundial, pero un mundial es más difícil. Pues yo creo que depende del contexto. Bueno, vamos a ver qué dice. ¿Qué torneo tiene más nivel? ¿Qué torneo es más difícil? ¿Qué torneo pesa más en lo que comprende el fútbol? ¿La Champions o el Mundial? Es la discusión, es la disyuntiva que he visto en estos días en TikTok, en Twitter, en redes sociales en general, y voy a dar mi opinión, que en esta oportunidad consideraría que mi opinión es la verdad absoluta hasta que alguien aparezca a rebatirla. No, vete al diablo, nada apuestas. Tiene mayor nivel, puede tener respuestas heterogéneas dependiendo a qué entienda uno por mayor nivel o incluso el nivel de dificultad, que acá viene la parte importante del tema. Un torneo que goza de mayor nivel deportivo no necesariamente tiene que ser el torneo más difícil. Muchas veces lo es, casi siempre lo es, pero existen casos puntuales de que no. Como este caso, por ejemplo, la Champions es el mayor torneo de clubes en el mundo y el Mundial el mayor torneo de selecciones nacionales. Innegablemente, y la respuesta va acá, la Champions League tiene a los mejores planteles del mundo y a los mejores jugadores del mundo. La Champions es la mayor expresión del deporte rey. ¿Por qué? Primero partiendo por la naturaleza de lo que es una selección nacional y lo que es un equipo de fútbol. Una selección nacional tiene un universo de jugadores bastante limitado y solo puede competir con lo que tiene. Hay países que están más dotados que otros y donde aflora más talento que otros, pero sigue teniendo un límite que es el usar a jugadores de su país. Es decir, tiene un techo en cuanto a nivel. A diferencia de los mejores clubes del mundo, donde cuyos planteles pueden romper fronteras y armar cuadros poderosos, cuyo margen se puede ver limitado únicamente por los presupuestos que maneje la institución. Un equipo de fútbol puede tener a los mejores jugadores de determinados países y una selección nacional solo puede tener a jugadores que nacen en su país y que evidentemente no todos son buenos línea por línea. En una selección nacional existen contrastes Hasta lo que va aquí yo estoy completamente de acuerdo. bastante fuertes donde por ahí... O sea, con lo de que los clubes pueden fichar, o sea, también depende, porque, a ver, los clubes hoy en día, te enfrentas a un Manchester City que tiene 1.000 millones para fichar, o el Manchester United, pero, por ejemplo, el Milan ya no puede fichar la gran cosa, por lo tanto, ganar Champions con el Milan está a niveles imposibles. Entonces, pues sí, pero comprendo la idea de que un club se arma si juegas contra mejores. Y bueno, no sé si a mencionar la consistencia. Un club de fútbol juega cada fin de semana. Excepto cuando están las malditas fechas FIFA que te arruinan todos los amistosos o las elecciones. Pero entonces tienes más tiempo para practicar, tienes entrenadores que están constantemente ahí. Es que no entiendo. A mí me parece muy tonto hacer esta comparación. Creo que evidentemente la Champions es mucho mejor y más difícil que ganar un mundial. Pero o que debería tener más importancia realmente, pero bueno. coincide un jugador que milita en la elite con uno procedente de una competencia considerablemente menor. Quizás porque no hay mejores en ese puesto, a diferencia de un club de fútbol que se arma casi uniformemente de un mismo mundo de competencia. Eso es uno, la naturaleza de un club contra la naturaleza de una selección. Y hablando sucintamente de los mejores clubes y las mejores selecciones. Lo otro es el nivel de competencia que alcanza cada elemento. Por un lado, en una selección nacional coinciden jugadores que solo y se ven cada 6 u 8 veces al año, ven a su entrenador unas contadas veces nada más. Es un equipo mucho menos cuajado y menos entendido, a diferencia de lo que puede ser un club de fútbol, donde prácticamente conviven en el día a día, semana a semana, entrenan y trabajan para el club que los contrata, y por ende un club es un esbozo y esfuerzo de trabajo constante. Ergo, la expresión y el nivel futbolístico que alcanza un club termina por ser mucho más alto que el de una selección nacional. Esto último es determinante. Y en esta instancia, algunos pensarían o tendrían un argumento sentimentalista de por medio, que la selección es tu patria, es tu país, el jugador va a estar motivadísimo y por ende va a jugar mejor. Y puede que parcialmente esto sea verdad, pero no es un argumento de mayor vigor. De hecho, los argumentos sentimentalistas y emocionales siempre nos lo vamos a pasar por las bolas. Que el país, que la patria, eso no. Es tan claro lo que digo que, por ejemplo, un jugador de la talla de Haaland jamás va a tener la chance de pelear por un mundial porque simplemente no le tocó nacer en un país futbolero. ¿Ven ahí a lo que me refiero con el enorme límite que encuentras en las selecciones? Y por eso un mundial no puede gozar de la mayor expresión futbolística, a diferencia de una Champions League. Por el contrario, en la Champions sí o sí están los mejores jugadores del mundo, inexorablemente, sin falta, sí o sí, siempre están los mejores, porque es una competencia que ve mucho más allá de las nacionalidades, y las nacionalidades son un límite importante que no permiten exprimir el nivel más alto de un plantel de fútbol, porque esto último solo se logra cuando los mejores jugadores los juntas con mejores jugadores, cuando puedes tener la posibilidad, por ejemplo, de poder juntar a Messi, a Suárez y a Neymar en un mismo tiempo, como cuando puedes juntar a Cristiano, a Modric, a Casemiro, a Toni Kroos, a Sergio Ramos y coincidirlos en un mismo equipo. Cuando puedes hacer eso, solo vas a lograr que ese equipo alcance un nivel de fútbol bastante superlativo, a diferencia de una selección nacional que solo puede juntar a los mejores, pero dentro de su país. Obviamente hay países que están dotadísimos de fútbol y pueden armar buenos planteles para una selección nacional, pero nunca va a llegar a ser lo mismo
a los clubes que pueden aunar a los mejores con los mejores. De hecho, las selecciones existen gracias a los clubes, ya que estos son los que forman, compran y trabajan jugadores permanentemente, y las selecciones toman lo que un equipo de fútbol ya ha trabajado. Otra cosa más, un club de fútbol puede hacerse con los mejores jugadores de una selección nacional e incluso mejorarlo, pero una selección nacional no puede hacer más que solo y tener a jugadores de su país. Como pasó con el Barcelona de Guardiola, que tenía los mejores jugadores españoles del momento y mejorado con la presencia de Messi y otros más. Era la selección de España repotenciada, como lo podía hacer también el caso del Bayern Múnich respecto a Alemania. Tenía los mejores alemanes y repotenciado con holandeses, franceses, etc. Con esta sentencia aclaramos el primer gran punto, que los mejores clubes de fútbol en el mundo tienen mayor nivel de fútbol que las mejores selecciones del mundo. Esto es un facto irrebatible. Entonces, con esto dicho, ganar la Champions League, donde está la mayor expresión de fútbol en el planeta, es más difícil que ganar una Copa Mundial de la FIFA, donde están las mejores selecciones del planeta. La respuesta podría parecer que es un sí, pero no todo queda ahí. Existen elementos inherentes en un mundial para que su complejidad alcance niveles mucho mayores que el de una Champions League. O sea, eres capaz de hacer un video de 7 minutos donde prácticamente estás mostrando que la Champions es mucho más difícil de ganar para decirte que el mundial es más difícil que una Champions. Es que no lo puedo creer. Vamos a ver qué es lo que dice. A ver, vamos a ver. Pero son elementos que no se sujetan a un nivel deportivo exclusivamente, sino a aristas aparte, como cuáles. Por ejemplo, que un mundial es cada 4 años. Por ejemplo, que el torneo dura menos de un... Que un mundial sea cada 4 años no lo vuelve más o menos difícil. O sea, le añade dificultad que un mundial sea cada 4 años. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es más difícil por ser cada 4 años? O sea... No entiendo. Por ejemplo, que son solo 7 partidos en juego, y por ejemplo, la presión que está inerte en la competencia. Colocando estos elementos que no son deportivos, haces que una competencia agarre un nivel de dificultad mucho mayor que otra, y todo esto se resume a que el margen de error en un mundial sea considerablemente más alto que el de una Champions League. Que saber que perdiendo 2 partidos te despides del mundial. Que saber... ¿Eso qué tiene que ver? No es cierto. O sea... ¿Cuántas veces no hemos visto grupos de la muerte en la Champions donde perder 2 partidos te puede dejar fuera? Y sobre todo cuando pasas a la siguiente ronda, o sea, el Madrid de los Galácticos iba eliminado en octavos por el Lyon. Y más equipos así, o sea, no estoy completamente para nada de acuerdo con lo que está diciendo. La probabilidad es más baja que, pero no entiendo, Penaldo dice, más difícil de conseguir, pero ¿cómo que es más difícil de conseguir? Yo no entiendo eso. La probabilidad es más baja, ¿cómo que más baja? ¿Por qué es más baja la probabilidad? Cada mundial hay los mismos equipos para ganarla. Que sea cada 4 años no tiene nada que ver. Si vas a hablar de que si no hay mundial este año, ¿cómo vas a ganar mundial este año? No tiene nada que ver, es un torneo de cada 4 años, eso no le agrega o le disminuye dificultad, o sea, tienes que medirlo en ese año que se va a jugar y ya está. Eso no tiene por qué añadirle ninguna dificultad. Es más raro de ganar, es diferente a ser más difícil de ganar. Que del cuarto partido para adelante es una final única sin posibilidad de redimirte ni replantear los partidos para una vuelta. Que saber que muchas veces no hay segundas oportunidades y sobre todo saber que un mundial es cada 4 años y un error no solo te va a eliminar del torneo, sino que vas a tener que esperar casi un lustro y casi media década para volver a jugar este torneo, con lo que conlleva esperar 4 años y sabiendo que los tiempos son muy volátiles. Entonces, todos estos elementos hacen que irrebatiblemente ganar un mundial sea mucho más difícil que una Champions League, que es un torneo anual, que es un torneo de idas y vueltas, que es un torneo al cual no vas a esperar cerca de media década. ¿Y para ustedes qué creen? ¿Que Zlatan es más fácil? Que Zlatan está diciendo, no, es que para mí ganar una Champions más fácil. Nunca ganó una Champions Zlatan. Estuvo en el Barcelona, estuvo en el Inter, estuvo en varios equipos top. Y Zlatan nunca ganó una Champions, por más de que la juega cada año. O sea, que si juegues una Champions cada año no significa, porque él mismo lo estuvo diciendo, o sea, todos los equipos se refuerzan para tener a los mejores jugadores, entrenan todos los días, están los mejores técnicos. O sea, Guardiola no dirige a nivel de selecciones en este momento. Tienes a Klopp, tienes a Guardiola. Los técnicos de nivel de selecciones son completamente inferiores a los que juegan a los que están en nivel de clubes. Entonces, si el mismo Guardiola ha ganado apenas una Champions en todo el tiempo que está en el Manchester City y ha podido jugarla 8 veces y solamente ha ganado una. Para volver a jugarla, y sobre todo que es un torneo cuyo límite se lo pone un futbolista, porque un futbolista bueno va a estar en equipos buenos que peleen Champions League, pero un futbolista bueno que nació en un país malo para el fútbol nunca va a poder pelear un mundial, es imposible. Entonces ven por dónde pasa la dificultad de la Copa del Mundo, y es esa dificultad. Es difícil para Mbappé, no es difícil un mundial. Mbappé ya ganó un mundial y no ha ganado ni una Champions, y eso que es buenísimo. Y estuvo en una final de Champions de Mundial hace poco. Estoy en una final de Mundial, perdón. Ya está en 2 finales de Mundial porque está una selección impresionante como lo es Francia. Entonces es una cuestión de suerte. Para mí el Mundial es más una cuestión de suerte. Te toca que tengas una generación dorada, que no se lesionen para el Mundial
Y ni siquiera es como que Francia tenga el fútbol más espectacular del mundo. Está un técnico como Deschamps, que no me parece el mejor técnico del mundo. Juegas a la contra en el mundial y ya no te toca un grupo más fácil. Te tocan los cuartos, por ejemplo, a Argentina le tocó Australia, y después Holanda, y después Croacia. No son selecciones tan poderosas a las que te enfrentaste. Igual, entiendo que en la Champions te puede tocar el Schalke en octavos, o así como al City le toca el Leipzig y luego te puede tocar un Benfica. Eso lo puedo entender, pero pasa en ambas competiciones. El problema es que en el Mundial no es como que a fuerzas los cuartos, octavos siempre van a ser difíciles. Porque pues hay selecciones más buenas y otras que no. Dificultad la que también la vuelve muy codiciada por todos, y asimismo, por obvias razones, los países mueven más sentimientos que un equipo de fútbol. Desde que empecé a hablar del Mundial solo me enfoco. Y sí, me parece más difícil ganar doble partido. ¿Cuántos remontadas no hemos visto en Champions a doble partido? Y cuando había gol de visitante, peor aún. Peor aún, cuando había gol de visitante era más difícil aún. Eso por eso me molestó que quitaran el gol de visitante. Con gol de visitante era peor, tenías que haber quedado primero en tu grupo para tener ese partido que te cerrara en tu casa, cerrar la eliminatoria en casa para que fuera más ventajoso. Y era aún más difícil ganar así a doble partido y con gol de visitante. Tenías que hacer un gran partido en tu casa, que no te metieran goles, y luego en la casa del rival meter muchos goles con toda la afición de ellos. Mientras que en un mundial hasta eso está muy diferente. Hay selecciones como Argentina que tienen un montón de personas que van al mundial y siempre llegan los mundiales. Y hay otras como España y otras que no van tantas personas a los mundiales. Entonces, me parece que la Champions es sumamente más complicada que ganar un mundial. Es más raro ganar un mundial, pero la Champions es mucho más difícil. A puntos extradeportivos, porque eso es la naturaleza de un mundial. Un mundial se mueve más por pasiones, sentimientos, misticismos y emociones antes que un buen nivel futbolístico. Y aquí respondí la segunda pregunta. Definitivamente, ganar un mundial es mucho más complicado que ganar una Champions. No tiene opción a réplica. Claro. El margen de error no perdona a la selección. Es que es complicado dependiendo de qué, de dónde estés. O sea, si eres Noruega, es nivel Dios ganar un mundial. Si es Francia, no es tan complicado ganar un mundial. ¿Ves? Eso depende. Mientras que para el City ganar una Champions, hemos tenido que ver cómo ha bajado el nivel del fútbol para que el City pudiese ganar una Champions. Y con esto dicho, aclaramos las dos grandes cosas. ¿Qué torneo tiene mayor nivel y qué torneo es más difícil? Muchas veces estos dos componentes van de la mano y otras veces no, como es el caso de la comparativa Champions y Mundial de Fútbol. Que el Mundial sea más difícil no hace que la expresión futbolística de ese torneo sea mayor al de la Champions League. A veces alguien quiere meterse esta idea, pero está equivocado. Que no se moleste nadie. Pero si el Manchester City, campeón 2022-2023 de Champions, jugaba el Mundial de Qatar y salió campeón unos 5 meses después nada más, se piteaba a todas las selecciones del certamen, a toditas y sin excepción. Mira que Julián era titular en Argentina, pero en el City para esa temporada era suplente del noruego. Esta es otra prueba más de que un club de fútbol es naturalmente más fuerte que una selección nacional. Pero bueno, estas comparaciones son solo Champions mundiales. Es que no entiendo, este tipo lo retrata él solo. Si Julián Álvarez no es titular con el City, pero en la selección fue el de los más importantes. Dibu Martínez, Dibu Martínez, ¿qué es a nivel de clubes? Dibu Martínez no es nada, pero fue al mundial, atajó unos penales y ya ese fue el dios de los arqueros en un mundial. Cuando a nivel de clubes, pues no es la gran cosa. Y lo mismo pasa con, ¿cómo se llama? Otamendi, con Messi. O sea, Messi en la Champions desaparecido 9 años. Uy, sí, tan fácil ahí Messi. Desde el 2015 no llega a una final. O sea, es que nunca llegó a una final de Champions. Yo no entiendo. Y se fue al PSG con un montón de estrellas y de cambio de entrenadores. Creo que para mí es más valioso y más difícil ganar una Champions. Pero también hay Champions y mundiales fáciles. O sea, ese es el problema. Hay Champions que no han sido Champions de un gran nivel futbolístico, que los equipos que las han ganado no han tenido un gran nivel futbolístico, al igual que hay mundiales como este que vimos donde no hubo gran nivel futbolístico. El mundial pasado tampoco tuvo un gran nivel futbolístico y creo que en ambos torneos se presenta lo mismo. O sea, pueden haber Champions de bajo nivel y pueden haber mundiales de bajo nivel, pero creo que en un término ideal la Champions es más complicada que un mundial. Si consideras que los equipos están a su nivel top, que entrenan todos los días juntos, que buscan tener los mejores jugadores, que compiten contra otros equipos muy buenos de otros países a nivel europeo, es muy complicado. Necesitas más factores, necesitas suerte, necesitas resultados, jugar bien. En un mundial Marruecos llegó a una semifinal, o sea, Marruecos, una actuación legendaria de Messi en los mundiales, goles de penal. Bueno, vamos a terminarlo.
mundial. Obviamente el mundo cambia si me voy por otras ramas. Por ejemplo, en Sudamérica un club no tiene mayor nivel deportivo que una selección, porque en Sudamérica las selecciones están compuestas en No, pues estás hablando de Champions. su mayoría por jugadores que militan en las ligas de Europa, que son abismalmente mejor al nivel de competencia que encontramos acá en nuestro continente. Y obviamente que un club promedio de Sudamérica no puede comprar futbolistas de esa talla. Es por ello que el sudamericano promedio ama mucho las épocas de eliminatorias y Copas Américas, porque aparte de que una selección sea la representación de un país, esta misma también es la que goza de mayor nivel deportivo a diferencia de sus equipos. Pero bueno, la comparación de ahora era Champions y Mundial, y espero que esta disyuntiva sea compartida por la gente de bien, la gente de derecha. Además, comer carne de cerdo es mucho más rico que el pollo y el pavo, pero por escándalo, ustedes no... ¿Qué es esto? ¿Qué dijo él? ¿Pero quién pone que el pollo es más bueno? A ver. sea compartida por la gente de bien, la gente de derecha. Además, comer carne de cerdo es mucho más rico que el pollo y el pavo. Sí, pero carne de cerdo. A ver, yo casi no como carne de cerdo, pero hay una diferencia abismal entre el sabor de la carne de cerdo al maldito pollo que no sabe a nada. O sea, puede ser que no prefieras comer cerdo, pero el cerdo sabe muy rico. No sé si en otros países no lo preparan bien o no sé. No, el pescado sabe horroroso. por escándalo, ustedes no han probado chancho de cilindro o un buen chicharrón, no saben de lo que se pierden. Pero bueno, la carne de res me gusta más, aún así, pero la comparación era esa. Pues creo que su video fue bastante bueno hasta el minuto 7. Y es que al final, amigos, pues yo entiendo que la comparación es un tanto injusta. Primero, hay un sentimiento nacional, patriótico en el mundial que no se va a comparar nunca a un club. Y si tú me dices, puedes jugar 5 mundiales y ganar uno, pues dependiendo del contexto va a ser más o menos difícil, pero aún así creo que se está menospreciando la dificultad del fútbol a nivel de clubes, y sobre todo que también es una mentira que los clubes tengan a los mejores jugadores en cada instancia, y eso agrega una cierta dificultad. Por ejemplo, Cristiano tuvo muy difícil volver a ganar una Champions por ir a los clubes no indicados para poder hacerlo. Entonces, por eso tenemos casos como el de Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario ganó 2 mundiales y nunca ganó una Champions. Creo que para él ganar una Champions era más difícil que un mundial. Entonces, comprendo su punto, pero si yo tuviese que ganar un mundial o una Champions, por nivel futbolístico me iría por una Champions. Por patria, por un país. Realmente creo que no se debe comparar esto, pero pues ustedes díganme acá abajo qué les parece más difícil. El fútbol no es tan predecible que digamos, al final el Barça de Guardiola perdió una Champions prácticamente contra el Inter de Mourinho y hasta con el Chelsea de Matteo, que es uno de los peores equipos que ha ganado una Champions. Y si mutamos un poco más este debate de este video, yo no creo que Cristiano siquiera cambiaría una sola Champions. Ya no hablemos de 5 Champions por tener un mundial. Y mi pregunta sería, y más para los que piensan que el mundial es más difícil o más importante, por así decirlo, ¿cuántas Champions equivalen a un mundial? Si es cierto que el mundial es más importante. Creo que ahí es donde te das cuenta que realmente no es que el mundial sea totalmente la máxima, porque yo no me atrevería a decir ni que 2 Champions son un mundial, o lo que dijimos antes, cambiaría mis Champions por un mundial. En cambio, creo que muchos podrían decir, prefiero ganar una Champions que 3 ligas. Pero bueno, los voy a estar leyendo y los lunes hacemos directo reaccionando a esta clase de videos. Si quieren que reaccione a algún video, acá abajo les dejo mi canal personal de Twitch, donde hacemos esta clase de reacciones. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!